Esta semana en Vaticano, miles de jóvenes participan de evento jubilar en Roma y el Papa confiesa a alguno de ellos. Conoceremos sobre la nueva Secretaría de Comunicaciones del Vaticano. Además, un matrimonio nos explica por qué es importante para los esposos leer la nueva exhortación del Papa Francisco sobre la familia. Esto y más ahora en Vaticano. Del 23 al 25 de abril, Roma recibió a miles de adolescentes de todo el mundo. Ellos llegaron a la Ciudad Eterna para participar de 4 eventos relacionados al Jubileo de la Misericordia, organizados por el Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización. El jubileo de los adolescentes fue organizado con el fin de dar a los más jóvenes la oportunidad de celebrar un encuentro en Roma, ya que por su corta edad no van a la Jornada Mundial de la Juventud con el Papa en Cracovia. Es por eso que se da esto para adolescentes entre 13 y 16 años, para que se encuentren también con el Papa y para que entiendan la importancia de la misericordia en su propia vida. Esta aventura para los chicos inició con la preparación para el sacramento de la reconciliación y luego una peregrinación. Las confesiones también se realizaron en la Plaza de San Pedro, donde el Papa Francisco sorprendió a todos con su presencia. Como un sacerdote más, el Santo Padre confesó a 16 adolescentes. También como parte de esta jornada, los adolescentes pasaron a través de la Puerta Santa y visitaron la tumba de San Pedro, donde rezaron el credo para confirmar su fe. Posteriormente, se dirigieron a pie a una peregrinación de 2 horas desde la Plaza de San Pedro hasta el Estadio Olímpico de Roma. Al día siguiente, domingo 24 de abril, el Papa recibió a los adolescentes en la Plaza de San Pedro para la celebración de la Santa Misa. En su homilía, les explicó lo que realmente significa la libertad y la felicidad. Non c'è l'amore che non sia libero. No existe amor verdadero si no es libre. Esa libertad que el Señor nos da cuando nos ama. Él siempre está junto a nosotros. En efecto, siempre existe la tentación de contaminar el afecto con la pretensión instintiva de tomar, de poseer aquello que me gusta. Y esto es egoísmo, y también la cultura consumista refuerza esta tendencia. Pero cualquier cosa, cuando se exprime demasiado, se desgasta, se estropea. Después se queda uno decepcionado con el vacío dentro. Si escucháis la voz del Señor, os revelará el secreto de la ternura. Interesarse por otra persona quiere decir respetarla, protegerla, esperarla. Y esta es la manifestación de la ternura y del amor. Muchos os dirán que ser libre significa hacer lo que se quiere. Pero en esto se necesita saber decir no. Si no sabes decir no, no eres libre. En cambio, la libertad es el don de poder elegir el bien. Esto es libertad. Es libre quien elige el bien, quien busca aquello que agrada a Dios, aun cuando sea fatigoso y no sea fácil. Pero yo creo que vosotros, jóvenes, no tenéis miedo al cansancio. Sois valientes. Solo con decisiones valientes y fuertes se realizan los sueños más grandes. Esos por los que vale la pena dar la vida. Decisiones valientes y fuertes. No os contentéis con la mediocridad, con ir tirando, estando cómodos y sentados. Vuestra felicidad no tiene precio y no se negocia. No es una app que se descarga en el teléfono móvil. Ni siquiera la versión más reciente podrá ayudaros a ser libres y grandes en el amor. La libertad es otra cosa. Grande en el amor. La libertad es un'altra cosa. Después de la misa, el Papa rezó el Regina Coeli y antes que los adolescentes regresen a casa, les dio una tarea. Cari giovani, avete celebrato... Queridos jóvenes, han celebrado el jubileo. Ahora vuelven a casa con la alegría de su identidad cristiana, de pie, con la frente en alto y con su documento de identidad en las manos y el corazón. Que el Señor los acompañe y, por favor, recen también por mí. Vi accompagni. E per favore pregate anche per me. Grazie. Pero el día del Papa no terminó allí, porque realizó su segunda sorpresa de este fin de semana. El domingo por la tarde llegó hasta el Parque de la Villa Borghese para un encuentro del movimiento de los focolares en ocasión del Día de la Tierra. Donde falta amistad social, hay siempre odio y guerra. Estamos viviendo una tercera guerra mundial en pedazos por todas partes. Miren el mapa del mundo y se darán cuenta.
En cambio, la amistad social a menudo tiene que ver con el perdón. Muchas veces consiste en acercarse. Con l'avvicinarsi. De acuerdo a los organizadores, la idea era crear una aldea temporal dentro de la ciudad en la que cada visitante, turista o ciudadano de todas las edades pudiera experimentar cómo contribuir personalmente a la vida de la ciudad. El miércoles 20 de abril, el Papa Francisco recibió en audiencia a los atletas austriacos de la Asociación Nacional de Esquí. En el encuentro, el Santo Padre los alentó a ser embajadores de virtudes y valores. Ustedes son un modelo especialmente para muchos jóvenes, pero también figuras de integración no solamente por los resultados deportivos, sino por las virtudes y valores que el deporte representa: empeño, perseverancia, determinación, justicia, solidaridad, espíritu de equipo. Vuestro ejemplo contribuye a la formación de la sociedad. Sean siempre mensajeros de la fuerza de unión que tiene el deporte y de la hospitalidad. Y cuando regresen a la riqueza natural de su propio país, sean mensajeros de la salvaguardia del ambiente y de la belleza de la creación de Dios. La asociación, fundada en 1905, tiene 140.000 miembros. Al final del encuentro, el Papa Francisco hizo su mejor esfuerzo para hablar en alemán y les pidió que recen por él. El domingo 24, luego de la misa en la Plaza de San Pedro, el Papa Francisco rezó por la liberación de los secuestrados a causa de su fe. Siempre está viva en mí la preocupación por los hermanos obispos, sacerdotes y religiosos, católicos y ortodoxos, secuestrados desde hace mucho tiempo en Siria. Dios misericordioso, toque el corazón de los secuestradores y conceda lo antes posible a estos hermanos nuestros que sean liberados y que puedan volver a sus comunidades. Por ello les invito a todos a rezar, sin olvidarse de las otras personas secuestradas en el mundo. Confiamos nuestras aspiraciones y nuestras esperanzas a la intercesión de María, Madre de Misericordia. A la intercesión de María, Madre de Misericordia. El lunes 25 de abril, el Santo Padre recibió en el Vaticano a 7 miembros de la Fraternidad Católica de las Comunidades y Asociaciones Carismáticas de Alianza. Ellos están presentes en más de 220 países en todo el mundo y tienen una relación cercana con el Pontificio Consejo para los Laicos. Uno de sus servicios es mantener el contacto entre los miembros de la comunidad con otras agrupaciones, asociaciones y movimientos eclesiales. Hay niños que han sido reclutados para volarlos en pedazos. Y hay un nexo con los jóvenes, a los que yo llamo un nuevo cóctel molotov, que los terroristas están usando para radicalizar, reclutar y movilizar a estos jóvenes, cometiendo serias violaciones a los derechos humanos, además de atentados terroristas. Copatrocinado por el gobierno de Suiza y las Naciones Unidas, la conferencia de alto nivel para prevenir el extremismo violento se realizó a inicios de abril en la sede de la ONU en Ginebra. Nos centramos en los jóvenes y en las mujeres para darles el poder como agentes activos contra el extremismo violento. El camino hacia adelante fue el lema de la conferencia, en la que se destacó que las medidas de prevención son necesarias en todos los niveles, y esto comienza en la familia. Paz en la familia no creará fácilmente extremistas radicales. Los grupos violentos extremistas realizan un asalto directo a la Carta de las Naciones Unidas y a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El extremismo violento que lleva al terrorismo no se enraiza ni está limitado a una religión, nacionalidad o grupo étnico.
El nuevo nuncio de la Santa Sede ante la ONU en Ginebra nos cuenta su primera experiencia como observador permanente. Estoy comenzando esta nueva aventura y tengo que reconocer que aún no me lo creo. Estoy iniciando mi misión y en el primer encuentro al que asisto se habla del extremismo violento. Para mí es una señal de que las preocupaciones de la humanidad empiezan a ser escuchadas. Estamos afrontando estos problemas y es claro que no estamos siendo capaces de resolverlos en el lugar de origen y en el momento en el que surgen. Las Naciones Unidas enfatizaron que ante este desafío solo se puede responder con una acción común. No estamos señalando a nadie. Lo que estamos diciendo es que para resolver el problema del extremismo, todos los países tienen que estar unidos. Estamos ante una situación dramática. Ningún país de forma aislada puede resolver este problema. Y durante su meditación en la audiencia general del miércoles, el Papa Francisco reflexionó sobre los actos concretos de caridad del buen samaritano. Con la parábola del buen samaritano, Jesús nos enseña que para heredar la vida eterna tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. El amor cristiano es un amor comprometido que se hace concreto en la vida. En los gestos concretos de misericordia del buen samaritano, reconocemos el modo de actuar de Dios que se ha revelado en la historia por medio de acciones marcadas por la compasión. Él no ignora nuestros dolores y sabe cuánto necesitamos de su ayuda, de su consuelo, y se hace cercano y no nos abandona nunca. El verdadero amor tampoco hace distinciones entre personas, sino que ve a todos como prójimos que necesitan de nuestra ayuda y cercanía. Por lo tanto, si queremos heredar la vida eterna, no podemos ignorar el sufrimiento de los hombres. Si lo hiciéramos, estaríamos ignorando a Dios. En nuestro camino para descubrir la riqueza del mensaje de Amoris Laetitia, la reciente exhortación apostólica escrita por el Papa Francisco, hoy hablaremos sobre la belleza del matrimonio. Para ello conversamos con una pareja de esposos. Ambos han leído el documento y en él han encontrado numerosos consejos prácticos que ya están aplicando en su vida matrimonial. Cuando leí el capítulo 4 dedicado al amor en el matrimonio, me sentí verdaderamente inspirada. Es un texto edificante y creo que será de gran utilidad para dar respuestas concretas a mucha gente que busca consejos válidos para vivir bien su vocación matrimonial y no los encuentran. Durante la lectura sentí que muchas de las preguntas que me había hecho hasta ese día eran respondidas. Me sentí como si estuviese en un retiro matrimonial. Para ellos, la Amoris Laetitia es una gran herramienta para guiarlos a ellos y a otras parejas en situaciones diversas. Lo que hemos visto cuando hemos ayudado y aconsejado a otras parejas es que ante aquellas personas que viven lo que el documento llama situaciones irregulares, existen dos aspectos necesarios para poder ayudarles. Por un lado, les tiene que decir que son aceptados por ser quienes son, sin importar con qué estén lidiando. Nos vemos tentados en decirles, les apoyaremos para poder salir de esa situación en la que se encuentran. Pero por otro lado, también nos damos cuenta de que Cristo nos ha dado la verdad y que eso es lo único que puede liberarnos. Cuando el documento se entiende en el contexto de la Veratis Splendor y la Familiaris Consortio, creo que uno puede captar esta idea. Un llamado más fuerte a la conversión es la clave para ayudar a la gente. Hablo por experiencia propia, ya que veo que aunque sea de manera amorosa, uno corre el riesgo de no promover la verdad. Ashley y John resaltaron que la pareja dentro del matrimonio es un equipo que actúa al unísono para lograr la misma meta.
¿Sabes? Cuando un atleta comienza a entrenarse para un evento como las Olimpiadas, en su mente escucha una y otra vez la siguiente frase: siempre debes apuntar al oro. Y el atleta debe ir hasta el final y tal vez terminar con el bronce, pero el atleta debe tratar de esforzarse para conseguir la medalla de oro. Pues en un cierto sentido, eso también sucede en la vida de todos nosotros. Seguimos un ideal, luchamos por llegar a lo mejor y no siempre llegamos. Nos esforzamos y cuando no lo logramos, nos levantamos de nuevo y volvemos a intentarlo. Una vez más, Amoris Laetitia demuestra ser una guía práctica para aquellos que quieren vivir plenamente la alegría del amor en el matrimonio. La Iglesia Católica siempre ha sabido reconocer los signos de los tiempos a la luz del Evangelio. Uno de esos signos son los medios de comunicación de masas. Por años, el Vaticano ha establecido departamentos que difunden el mensaje de la Iglesia a través de distintos medios, como por ejemplo Radio Vaticana, el Observatorio Romano, el Centro Televisivo Vaticano, el Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales, entre otros. Desde el 29 de junio de 2015, con un motu propio, el Papa Francisco quiso simplificar este ámbito, abriendo una nueva Secretaría para las Comunicaciones que combina las distintas oficinas de información en el Vaticano. El Papa Francisco nombró a Monseñor Darío Viganò como prefecto de esta nueva Secretaría y quien nos explica ahora en qué consiste la reforma emprendida desde entonces. Desde junio del año pasado hemos iniciado un proceso de conocimiento recíproco, de análisis de las nuevas instituciones, y debo decir que he encontrado un gran entusiasmo para hacer cosas muy importantes, como la gran reforma querida por el Consejo de los 9 Cardenales y aprobada por el Santo Padre. Eso ya era un deseo nacido en el año 2000 para unificar las grandes áreas de excelencia que se ocupan de las comunicaciones al interior de la Santa Sede, bajo una regla única, que es lo que estamos haciendo en estos meses, ya sea desde el punto de vista del proceso de unificación o ya sea desde el punto de vista de la profesionalización de las personas que deben trabajar en ellas. La metodología de la reforma permite una consolidación progresiva en un lapso de 4 años, que es el tiempo previsto. El prefecto también resaltó la importancia de la presencia del Vaticano en las redes sociales. Con mucha frecuencia se piensa que las comunidades sociales en la red son débiles o poco significativas. Tal vez esto nace de un juicio de las personas adultas que han vivido en una época en la que no había redes sociales. Creo que debemos superar esta contraposición porque, por ejemplo, con frecuencia nos encontramos con grupos de jóvenes, muchachos o muchachas que frecuentan la catequesis juvenil y luego siguen su diálogo en el ámbito de las redes sociales. Pero, ¿cómo cambia sus comunicaciones la Santa Sede en un mundo que es cada vez más veloz? La de la Santa Sede es una comunicación que camina no hacia una uniformidad. Esto es evidente porque eso sería un pecado, sería una pérdida, sino que va hacia un horizonte más sistemático, en lo que no decimos que habrá más segmentos de autonomía, sino que serán partes de algo compartido de manera responsable. Creo que tal vez un paso que deberemos tener en cuenta es el coraje de hacer y admitir una modalidad de comunicación decididamente más proactiva. En estos años la comunicación siempre ha seguido a los medios tradicionales o no tradicionales, para desmentir, precisar, etc. Creo que es más oportuno que la Iglesia sea ella misma quien comunique primero, dando todas las informaciones necesarias y sea ella a quien los medios luego le respondan. A pesar que el mismo Papa Francisco ha dicho que es de otros tiempos, sigue demostrando su interés real por estas nuevas formas de comunicación. Pienso que el Papa Francisco y la tecnología son cosas muy distantes. Hay una anécdota muy simpática cuando al Papa le regalaron una especie de lector de DVD muy sencillo. La pregunta que hizo fue: ¿cuántos botones tiene? Si tiene más de 2, no lo uso, porque estaba habituado a la radio muy sencilla en la que subía y bajaba el volumen y había otro botón para sintonizar. La Secretaría de Comunicaciones de la Santa Sede seguirá trabajando para llevar con proactividad el mensaje del Evangelio ante los nuevos desafíos de la comunicación en el mundo.
El Papa Francisco sigue centrando sus discursos en la importancia de ayudar a los más débiles y vulnerables. El jueves 21 de abril, el Santo Padre recibió a unos 660 miembros de las 220 oficinas de Caritas Italia en el Aula Paulo VI. Con este evento se clausuraba el 38 Congreso Nacional de las Cáritas Diocesanas celebrado en Roma. Durante el encuentro, el Papa los alentó a seguir trabajando en la promoción del diálogo, creando oportunidades reales y concretas que ayuden a los fieles de las respectivas diócesis a crecer en caridad. Frente a los desafíos globales que siembran miedo, iniquidad, especulación financiera y guerras, delante a estos retos, además del trabajo cotidiano, es necesario llevar adelante el empeño de educar al encuentro respetuoso y fraterno entre culturas y civilizaciones. Una de las participantes fue Sor Elisa Carta de Asís. Elisa pasa sus días sirviendo a los pobres, a los indigentes y a los refugiados que llegan a la ciudad cada día. Muchos se sienten atraídos por esta ciudad, cuna de San Francisco, el santo de los pobres, aquel que sin dudarlo ha besado a los leprosos. Con nuestros brazos y con nuestros gestos podemos abrazar a los leprosos de nuestros días. En la ciudad de Asís, Caritas ha desarrollado una iniciativa muy original. Hemos creado un supermercado de la solidaridad. Esto quiere decir que continuamos a dar los paquetes alimenticios a quien lo necesita, pero siempre respetando la dignidad de estas personas. La novedad es que ahora son las mismas personas necesitadas las que eligen los alimentos que necesitan. Para ellos se les da gratuitamente una carta de crédito con un número determinado de puntos. Cada uno compra los alimentos de acuerdo a sus necesidades reales para que no se desperdicie nada. Actualmente contamos con muchos voluntarios y un equipo de 12 personas que han organizado esta iniciativa bajo mi supervisión. Además, contamos con la solidaridad de grandes supermercados que nos donan alimentos y con parte del dinero que la Cáritas pone a disposición para comprar más alimentos, también compramos más bienes de primera necesidad. En su mensaje, el Papa también los invitó a luchar por la integración de los inmigrantes en la vida social y cultural de la ciudad. Deseo también animarlos a seguir el compromiso y la proximidad con las personas migrantes. El fenómeno de la migración que hoy presenta aspectos críticos, que deben administrarse con políticas orgánicas y de amplios horizontes. Es siempre una riqueza y un recurso desde diferentes puntos de vista. Siempre una riqueza y una risorsa sotto diversi punti di vista. Nosotros lo estamos haciendo en la medida de lo posible. Actualmente nos ocupamos de 70 inmigrantes, pero estamos preparados para recibir otros. Eso sí, los ayudamos a integrarse respetando siempre su cultura y su religión, y hacemos todo lo que podemos para que estén bien. Actualmente, Caritas Internacionales está presente en 5 continentes, poniendo en práctica la misión de la Iglesia Católica, que consiste en poner fin a la pobreza, promoviendo la justicia y restaurando la dignidad de cada hombre. Durante más de 40 años se puso en marcha para cambiar el mundo, persona por persona. Trabajó con la gente a la que llamaba los más pobres entre los pobres y salvó miles de vidas. Ella es la beata Madre Teresa de Calcuta. El 19 de octubre, la Iglesia recuerda su beatificación de hace ya más de una década. En Roma hay una persona que aún se acuerda bien de cuando la conoció. Al conocer a la Madre Teresa, puede reconocer la grandeza de Dios. A veces el Señor escoge a aquellos que son más humildes y sencillos para mostrarnos y demostrar que Dios nunca nos abandona, que Él nos ama a todos, que Él quiere que todos cuidemos del otro, como la Madre Teresa hizo especialmente con los necesitados. Este fue su mensaje más importante, un mensaje bíblico de esperanza, uno solo, uno que no podemos dar por descontado. La Madre Teresa llevó la palabra de Dios al corazón y la vivió más de lo que la predicó. Es evidente cuánto hizo por los demás. Muchos la reconocen como una de las humanitarias más importantes de la historia, influenciando e inspirando también a los que están aquí en la Radio Vaticana. Un hombre se hizo sacerdote gracias a ella.
Conocí a la Madre Teresa durante un momento muy sagrado. Fue durante la Santa Misa aquí con su comunidad. Yo era un estudiante en ese entonces y al terminar la misa, la Madre Teresa se quedó en oración y meditación con las religiosas. Tenía una extraordinaria capacidad de entrar en el misterio, en la palabra de Dios y en la meditación, de tal forma que se podía separar de sí misma y buscar una profunda unión con el Señor. Luego de ese momento de intensa oración, se sorprendió al verme aún allí, y le expliqué el por qué me encontraba aún allí. Comencé diciéndole que yo era de su mismo país. Se puso contenta y sonrió. Luego le pregunté si podía rezar por mí para que pudiera continuar mi camino y vocación como sacerdote. Ella se puso muy feliz al oír esto y dijo que sí. Dijo además que necesitamos sacerdotes y religiosas, pero lo más importante es que necesitamos que todo hombre escuche la voz de Dios. Ella creía firmemente que toda persona debe tener la oportunidad única de escuchar la voz de Dios. Sentía que escuchar la voz de Dios nos proporciona consuelo, fortaleza, esperanza y misericordia. La Madre Teresa estuvo de acuerdo en rezar por mí y también me pidió que rezara por ella y sus hermanas, que rezara para que ellas siempre se acercaran a los pobres con una sonrisa. Ella le impactó muchísimo y él la puede describir en tan solo una frase. La sonrisa de Dios entre los hombres.